vamos a cerrar este ciclo de charlas que tuvimos en el verano, que fueron, bueno, de muchísimos temas, principalmente sobre COVID, y ahorita abrimos como esta nueva digamos, categoría de charlas con Connie, que bueno, va a estar participando con nosotros y con la biblioteca. Estas charlas las hemos llamado Nuestras Grandes Culturas Antiguas, y ahorita es como el inicio de este ciclo de charlas, y vamos a dar continuidad en agosto. Va a haber otras charlas sobre mayas, sobre los aztecas, y vamos a estarlos nosotros promocionando en nuestro Facebook, al correo que ustedes, si ahorita por el chat nos pueden compartir su correo, nosotros les escribimos y les vamos a mandar la invitación, esperando que Zoom nos deje entrar fácilmente, o sea, con el ID y el password para que ustedes puedan participar. Estas charlas se reanudarían como en la segunda semana de agosto, más o menos es lo que acordamos, para que todos, bueno, al arrancar las labores en la Ibero, porque ahorita vienen 2 semanas de vacaciones y vacaciones en casa, pero bueno, esa es como la idea, dar continuidad a estas charlas, y pues hoy nos da muchísimo gusto que estés de nuevo con nosotros, Connie, y que nos puedas compartir, bueno, pues ahora sobre Teotihuacán, ¿no? Voy a presentar una breve reseña de tu currículum. Bueno, María Concepción Obregón trabaja como investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Realizó estudios de licenciatura en Historia, maestría en Etnohistoria y doctorado en Antropología Cultural. Es especialista en docencia a nivel universitario de materias de Historia Prehispánica de México en varias universidades: la Escuela Nacional de Restauración, Ibero Santa Fe, Escuela Nacional de Antropología, posgrado en Estudios Mesoamericanos en la UNAM y en la Universidad de Roma, Italia. Tiene numerosas publicaciones en los temas de su especialidad. Y bueno, pues hoy es un gusto que demos como pues esta entrada, ¿no? A varias charlas que nos vas a estar compartiendo, y que de verdad desde la biblioteca, desde la Ibero, nos da muchísimo gusto. Te cedo el micrófono. Muchas Muchas gracias. gracias, Mon. Les queríamos pedir apagar nada más sus micrófonos porque es mejor el audio si no hay interrupción, y también los que quieran apagar sus cámaras mientras la presentación, pues no importa, se ve mejor, pero cuando sean las preguntas, pues sí nos gustaría que pues nos dieran la cara y ustedes mismas expusieran sus preguntas. Como en la otra, les agradezco muchísimo a los que ya se conectaron la otra plática y se vuelven a conectar, y a los que no, bienvenidos, ojalá y les guste. Vamos a tratar de hacer un recorrido muy rápido con los temas de más actualidad y las cosas más recientes que sabemos sobre Teotihuacán. Los que quieran ir haciendo lugar para pedir preguntas, si les van surgiendo, porfa por el chat nada más pongan que quieren hacer una pregunta, y acabando en la sesión de preguntas se les dará la palabra en el orden que hayan pedido la palabra. Y si no se apuntan, pues cuando abramos los micrófonos y sobre todo nos veamos las caras, pues el que quiera participar con muchísimo gusto, pues lo hacemos. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación. ¿Sí lo ven? Espero, si hay algún problema, por favor, nada más señálenoslo a través del chat para que Moni o Sandra o Liliana me avise. Bueno, no sé por qué se salta una de las imágenes, pero no, perdón, espérenme porque esta no es, no sé, se salta una de las imágenes, no entiendo por qué. Voy a entrar por esta y lo vuelvo a abrir, ¿sí? Para que no... Sí, perfecto, ahí se ve, ¿eh? Pero no se vio la primera imagen, no sé. Bueno, lo siento, no se va a ver la primera imagen, que es una foto que quería enseñarles, es una foto histórica sobre Teotihuacán y cómo se veía a principios de este siglo.
Y la quería enseñar porque, bueno, como ustedes sabrán y nos han dicho desde la primaria, el nombre de Teotihuacán se lo dieron los aztecas cuando al llegar al altiplano central de México en el siglo XIV, pasaron, bueno, conocieron las ruinas de Teotihuacán abandonada muchos siglos antes, desde el año más o menos 600, 700 después de Cristo, y ellos pasan en el 1300, y al encontrarla en ruinas y al ver la monumentalidad de sus edificios, piensan que solo lo pudieron haber construido los dioses, y de ahí sale pues mucha parte de la mitología azteca en la cual pues ellos piensan que fue el lugar en donde los dioses crearon al mundo y a los hombres, y que es el lugar donde tienen los eventos mitológicos de creación de los aztecas, tienen como contexto o lo piensan ocurrió en este valle. Bueno, Teotihuacán fue construida en un valle anexo al Valle de México, es un valle situado al noreste del Valle de México, en un valle amplio, alargado, cerrado en sus dos extremos, el norte por dos cerros, el Cerro Gordo que están viendo al fondo, detrás de la pirámide de la Luna, que por cierto vamos a ver cómo esta pirámide de la Luna es una maqueta perfecta del Cerro Gordo. Y en el otro extremo, en el extremo sur, viéndolo en contrasentido por la serranía y el cerro del Patlachique. Este valle es un valle inclinado porque sale de una lengüeta de lava que sale del fondo o de la base del Cerro Gordo, y por lo tanto tiene una diferencia en nivel de terreno de 11 metros de profundidad, siendo el piso de la Plaza de la Luna 11 metros más alto que el piso en el extremo sur del valle. Esta característica de inclinación fue muy importante y va a ser una de las claves para entender por qué escogieron el valle para asentarse ahí pueblos agrícolas, porque el Cerro Gordo es el cerro sagrado en Teotihuacán porque es el que guarda el agua, o de allí sacan el agua. Hay varios manantiales de agua dulce y además detrás del Cerro Gordo pasa la corriente del río San Juan, que va a ser la principal fuente de abastecimiento de agua para esta enorme ciudad mesoamericana. Y como vamos a ver, de manera natural por la inclinación del suelo, el agua escurría desde la parte norte y venía a irrigar la parte sur, que son los terrenos más profundos y más buenos para la agricultura. Por eso van a ver cómo al principio la ciudad se concentra o se empieza a construir en el extremo norte para dejar libres los campos de cultivo en la parte sur. Posteriormente, cuando la ciudad ya no es productora de comida, pues se invaden también los terrenos de la parte sur y se construyen edificios monumentales en este extremo sur. Otra cosa importante es que es una zona muy rica en materiales pétreos volcánicos por su formación volcánica. Hay tezontle, pedernal, cuarzo, hematita, etcétera. Muchos materiales que iban a ser utilizados o van a ser utilizados por la cultura teotihuacana para la construcción y para la edificación de sus habitaciones. Y además de ser un valle rico agrícolamente y con muchos materiales pétreos, tiene otras ventajas que vamos a ver a continuación. Lo que sí quisiera subrayar es que ecológicamente el Valle de Teotihuacán era muy distinto a como lo vemos ahora. Ahora lo vemos seco, lleno de apenas huizaches y de árboles que crecen con muy poca vegetación, muy poca humedad, pero los estudios paleobiotánicos demuestran que Teotihuacán estaba lleno de árboles como sauces llorones, como ahuehuetes, como cedros, etcétera, que requieren muchísima humedad. Y fue la sobreexplotación forestal del valle a lo largo de muchos siglos de ocupación humana y muy densa ocupación humana lo que cambió completamente la ecología. Por eso no nos lo podemos imaginar. También hay muchísimos restos zoológicos, o sea, de zoología, que hablan de una gran abundancia de conejos, de lobos, de incluso osos, hay huesos de osos. Entonces, no nos lo imaginemos como lo vemos actualmente, lo vamos a ir viendo por qué se desgastó así, ¿sí? Bueno, para el año, para el preclásico, o sea, entre los años 500 y 100 antes de Cristo, sabemos que ya había aldeas estables en el Valle de Teotihuacán. Muy pocos pobladores, pero ya sedentarios, ocupando distintas zonas de lo que después sería la ciudad. Y en estas aldeas
de las fases pre-Teotihuacán y proto-Teotihuacán, pues se produjeron objetos artísticos y, bueno, y tradiciones culturales muy semejantes a las que tenían todas las aldeas del Valle de México de la misma época: Tlatilco, Tlapacoya, el Arbolillo, el propio Cuicuilco. O sea, ya había un culto formal a los muertos, a sus muertos, los enterraban con ofrendas para acompañarlos al otro mundo. O sea, hay un concepto de ultramundo, hay cerámica de bastante alta calidad y fina, hay el inicio del culto a ciertas deidades, como el dios viejo del fuego, en estos braseros, por ejemplo, que todavía son muy naturalistas, pero que tienen en la parte de atrás la cavidad para poner el fuego y quemar ofrendas como hierbas aromáticas, resinas, etc. Y sobre todo también mi primera expresión plástica de estas sociedades, tanto de Teotihuacán como del Valle de México, en el preclásico, pues son estas figurillas que les llamamos la mujer bonita, o el tipo de mujer bonita, que son figurillas femeninas desnudas con rasgos sexuales secundarios muy acentuados. Por ejemplo, las grandes caderas, las piernas, por ejemplo, a estas les llamamos las mujeres piernas de cebolla, la cintura muy marcada y los senos muy abultados, para hablar resaltar la capacidad de la mujer de dar vida. Y estas piezas no eran para ser contempladas, sino se han encontrado enterradas en los campos de cultivo como talismanes para propiciar que, igual que la mujer daba frutos, la tierra, al sembrarse y al cuidar las plantas, diera alimento a los hombres. Bueno, para el año 50 después de Cristo, o sea, en el inicio de la era cristiana, hay una erupción volcánica que va a trastocar pues toda la vida de estas comunidades del altiplano central, y es la erupción del Xitle, justo debajo de la Sierra del Ajusco, que con su lanzamiento de lava cubre Cuicuilco, y que es la principal aldea de esa zona, y muy buena parte de la parte sur del Valle de México, dejando inutilizables esas tierras para el cultivo. Y nada más 30 años después hay otra erupción volcánica muy fuerte, seguramente producto, o sea, del mismo ciclo volcánico en el Popocatépetl, que hace que se cubra buena parte de su ladera oriental. Y esto trastorna la vida de estos agricultores que ya estaban produciendo su comida establemente en sus aldeas, y hay una enorme, como consecuencia de estas dos erupciones, hay una enorme movilización y emigración en busca de nuevos territorios que ocupar para poder continuar con su vida campesina. Y una de estas consecuencias es que varios grupos, buscando acomodo, entran al Valle de Teotihuacán o encuentran las pequeñas aldeas que ya existían y se unen a su población. Y esto lo sabemos porque, por ejemplo, del Valle de Puebla-Tlaxcala, después del año 80, se empiezan a construir en Teotihuacán un tipo de distribución de las casas que se llaman los templos, conjuntos de 3 templos, que se estaban construyendo ya en Puebla y Tlaxcala unos siglos antes. Lo mismo, la arcilla para hacer la cerámica que va a ser típica de Teotihuacán, la cerámica anaranjada fina, llega desde Puebla a Tlaxcala, la traen estas gentes y la siguen utilizando en Teotihuacán. Y del Valle de México también entra gente. Bueno, en unos cuantos años, en menos de 100 años, la población de todo el valle se cuatriplica, como vamos a ver ahorita en una estadística, ¿sí? ¿Por qué escogieron irse a este valle y no a otros? Pues hay varias razones. Una es su ubicación geográfica. El Valle de Teotihuacán es la salida natural que tiene la cuenca de México, rodeada de altas montañas por todos sus lados, excepto el norte, pero nadie quería ir para el norte, porque eran las zonas más secas, sino es la salida que presenta menos obstáculos de orografía, es bastante amplia, una parte en que no hay montañas hacia el este, y esto permitía que del Valle de México, del Valle de Toluca, del Valle de Morelos y del Valle de México, la forma más fácil de salir del altiplano y llegar a alcanzar los valles de Puebla, Tlaxcala, y de ahí bajar hacia la costa del Golfo de México, hacia Oaxaca y hacia el sur,
era el Valle de Teotihuacán. Entonces, esta ruta comercial ya se había usado durante todo el preclásico, sobre todo los olmecas habían estado usándola para ir a conseguir productos de la zona de Morelos y Guerrero, y por lo tanto, estar ubicada en esta ruta comercial le va a dar una ganancia muy grande. La segunda razón, además de sus suelos fértiles y la ubicación en la ruta comercial, es que estaba muy cerca de minas de obsidiana y todo el mundo necesitaba todo el altiplano y todos los pueblos mesoamericanos necesitaban este material porque era el más cortante. Acuérdense que eran pueblos paleolíticos que solo tenían piedra para cortar y este era el más filoso. Entonces, estar cerca de Teotihuacán presentaba una ventaja. Bueno, a principios de la era cristiana, entre el año 0, el año 0 y el año 200 después de Cristo, lo primero que hacen estos pobladores de Teotihuacán, ya con la población cuadruplicada, es trazar la calzada de los muertos. Ahorita ya le estamos viendo el mapa como queda después de que creció la ciudad, pero la calzada de los muertos fue trazada desde un principio, más o menos se calcula en el año 150 después de Cristo. Y esto va a ser importantísimo porque la van a usar como un obstáculo para que la gente que pase del Valle de México o venga de Toluca o venga del Valle de Morelos y pase por el Valle de México, tenga que pasar y pagar una contribución para pasar a la parte este y seguir en la ruta comercial. O bien también para ir a conseguir obsidiana hacia el noreste, tenían que pasar y dar una contribución, un peaje, un derecho de paso. Incluso hay unas construcciones teotihuacanas que han sido identificadas como aduanas de cobro para este paso, ¿sí? Y bueno, ¿por qué está, como van a ver en el mapa, y lo ven aquí abajo, la calzada de los muertos está desviada 15 grados, 30 minutos del norte magnético? Y la pregunta es, ¿por qué tiene esta desviación? Ha habido dos explicaciones muy recurrentes. Una, pensaba que esta inclinación marca el punto de salida de las estrellas Pléyades para el año 150, la salida ilíaca de las Pléyades, o sea, una constelación que sale unos cuantos minutos antes que el Sol, en una fecha en abril, y esto era una posibilidad de poder prevenir cuando venían ya las lluvias. Y el saber esto, pues a pueblos campesinos les era muy importante. Hay otra hipótesis que es la que más se apoya actualmente, que es que la calzada fue desviada 15 grados al este del norte, al oeste del norte, porque sigue la desviación que tiene la propia pirámide del Sol, o que tendría la propia pirámide del Sol pocos años después, hacia la puesta del sol. Vamos a ver que sentados en la pirámide del Sol, en las escaleras centrales de la pirámide del Sol, hay 2 días del año en que el Sol se pone exactamente en línea recta al centro de la pirámide, en abril y en agosto. Y pasan exactamente 260 días entre la fecha de abril y la fecha de agosto. Y para los mesoamericanos, como lo vimos la clase pasada, el calendario, hay un calendario, manejan un calendario, el calendario adivinatorio, que es muy importante para regir sus vidas y su suerte, el destino de los días, que es de 260 días. Esta hipótesis se ha venido a confirmar por el hecho de que se han hecho medidas de todos los muros de Teotihuacán y de las proporciones que guardan edificios unos con otros, e incluso de cuánta, por ejemplo, qué ancho tienen las alfardas, estas franjas de las escaleras, qué distancia guardan una escultura del templo de la serpiente emplumada con la siguiente, etcétera. Y se ha descubierto que los teotihuacanos tenían una medida, un metro teotihuacano, una medida fija de 83 centímetros, que como ya les mencioné, le llamamos metro teotihuacano o unidad TMU, unidad de medida teotihuacana en inglés, y que todas las medidas son sacadas con, todos los muros de la ciudad fueron construidos por múltiplos y submúltiplos de este 83. Y casualmente la pirámide del Sol tiene 260 metros teotihuacanos por lado. Entonces esto hace pensar que sí es esta mención a un
a una observación calendárica muy importante para ellos, lo que hizo que se desviara la calzada. Bueno, además, ahorita vamos a ver que no es pirámide del Sol, o que no tiene nada de solar más que ver hacia la puesta del sol, y que los nombres de pirámide del Sol y de la Luna fueron dadas por los aztecas, que con una religión más bélica, etcétera, tenían culto a los astros muy marcadamente. Como van a ver en esta foto, que me gusta mucho, se ve el perfil de la pirámide del Sol con el perfil del Patlachique. Y si dijimos que la pirámide de la Luna es la maqueta o la construcción artificial en pequeña, en escala, dentro de su ciudad, del templo del Cerro Gordo, la pirámide del Sol es la maqueta en escala del Cerro del Patlachique. Por eso los historiadores del arte hablan de que esta es una arqueología de paisaje, una arquitectura de paisaje que no rompe con su entorno natural, sino al contrario, lo mimetiza y lo consagra en sus monumentos. Bueno, esta tabla les quería enseñar porque nos demuestra cómo del tiempo más remoto, de las pequeñas aldeas en las cuales hay tan pocos restos porque son tan antiguos y tan pobres que no es posible calcular ni la extensión ni la población de la ciudad. La ciudad para el año 100 antes de Cristo ocupaba apenas 4 kilómetros de los 22,5 que va a tener al final, y dispersos, o sea, pequeños grupos de gente en distintas áreas de la ciudad, y tenía una población de entre 5 y 10,000 habitantes, es decir, un promedio de 7,000. Y vean cómo del 100 antes de Cristo al 100 después de Cristo tenemos una población de 30,000, o sea, aquí está la llegada masiva migratoria de gente de Puebla, Tlaxcala y del Valle de México. La ciudad se extiende, pero siguen dejando en medio una tierra baldía, la tierra buena para el cultivo, porque siguen produciendo comida. Luego vamos a ver cómo sigue avanzando el crecimiento exponencial de la ciudad y el número de población, pero ya no con esta aceleración tan radical como la vimos en estos primeros años. Bueno, como mencionaba, lo que es de sorprender es que en estos primeros años, más o menos entre el año 150 y el año 200, se construyen, no como esperáramos, cuando todavía es una sociedad pequeña y pobre y estableciéndose, se construyen los 3 más grandes monumentos de la ciudad. O sea, hay un gigantismo monumental que habla de, ahorita vamos a ver primero, de que manejan mucha mano de obra libre que puede acarrear piedra y construir estos monumentos. Y segundo, de que el poder de coerción y de organización y del trabajo directivo para hacer estas obras está basado básicamente en la religión o en las creencias religiosas, porque los 3 son monumentos religiosos. En el caso, bueno, vimos la pirámide del Sol, que como les digo, iconográficamente y todo lo que se ha encontrado enterrado en ella, y etcétera, no tiene ninguna connotación mayor solar, sino, vamos a ver, habla de montañas que guardan el agua que necesitan los agricultores para el cultivo. La pirámide de la Luna, como van a ver, es el segundo monumento, es menor en tamaño, pero tiene una plaza que es realmente el espacio ritual privilegiado o más importante de Teotihuacán. La calzada de los muertos va y confluye y llega a la Plaza de la Luna, en donde se forma una plaza gigante, abierta, con construcciones piramidales a distintas alturas para ir cerrando o rodeando a la espacio abierto en donde se reunían las multitudes para ver el ritual que se realizaba en la parte superior de la pirámide. Esta pirámide tiene 7 ampliaciones, no es desde el principio de este tamaño, pero y el último, por ejemplo, es el adosamiento de este edificio, el último que se le adosa ya como una escalera extra a la pirámide. Pero lo que es interesante y lo que han resaltado los urbanistas es que esta Plaza de la Luna antecede o por muchos siglos, pero es el mismo concepto que Bernini desarrolló en la Plaza del Vaticano, con la construcción de la columnata de Bernini, ¿no? Aquí viene la Vía de la Consolación, como ustedes recuerdan, y se abre la enorme plaza pública para abrazar a los fieles, reunirlos
y que dirijan su mirada a la entrada de San Pedro. Lo mismito pasa con la pirámide de la Luna, nada más que, bueno, Bernini lo hizo en el siglo XVII-XVIII y los teotihuacanos lo hicieron en el siglo I, II después de Cristo. También iconográficamente en la Luna tampoco hay nada relacionado con la Luna, y simplemente por ser menor y la otra estar orientada hacia el Sol, se le llama Sol y Luna, pero iconográficamente y las ofrendas y entierros que se han encontrado adentro hacen pensar que está relacionada más bien también como un llamamiento al agua. Cabe decir que los mesoamericanos pensaban que las montañas eran ollas volteadas, por eso había manantiales y por eso las nubes se juntaban sobre las montañas que guardaban el agua, y de ahí la sacaba Tlaloc y sus ayudantes para vertirla sobre el mundo. Entonces, van a ver cómo el tercer edificio monumental hecho en estos mismos años, el templo de Quetzalcóatl, pues también habla de agua y de fertilidad y de culto agrícola. Aquí podemos ver cómo las grandes esculturas en piedra que fueron empotradas en sus tableros son una sucesión de una serpiente de plumas y una cara de una deidad relacionada con Tlaloc, con los anteojeras, y lo que hablan es del agua que corre, como pueden ver en el talud, la serpiente de plumas vista de perfil, el agua que corre sobre los campos, el agua de los ríos, el agua de los lagos, y el agua celeste, el agua terrestre y el agua celeste, la que brota de los manantiales, por eso la serpiente tiene estas plumas, porque está brotando, y el agua del cielo, o el agua celeste que cae desde arriba, relacionada con Tlaloc. Entonces, lo que podemos resaltar aquí es que es una sociedad agrícola, que por eso deja espacios racionalmente, aunque esté construyendo edificios, deja los espacios que sí se pueden cultivar, los ideales para cultivar, los deja libres para el cultivo y seguir produciendo la comida, pero está aclamando y llamando a la caída de la lluvia para la fertilización de la tierra, para que se renazca el verdor y pues los hombres se vean alimentados con este verdor, ¿sí? Bueno, entre 250 y 350 después de Cristo, que se llama Teotihuacán II, la ciudad empieza a crecer ortogonalmente y ordenadamente, reticularmente a lo largo y ancho, bueno, hacia los lados de la calzada de los Muertos. El caso es que se van construyendo edificios a lo largo de estas y se van ocupando espacios, pero apenas se deja o se empieza a invadir la tierra que antes era cultivable ya por edificios públicos. Lo que es interesante de esta fase es que Teotihuacán se convierte en ella en una ciudad transformadora de materias primas que va abandonando, donde van surgiendo especialidades artesanales que van haciendo que cada vez menos produzcan su comida, sino productos para exportar y comercializar. Cada vez depende más del exterior para su alimento y para su área de abastecimiento de leña, de materias primas, etcétera, y va a ir obteniendo productos de los 5 valles que forman el altiplano central hasta 1000 kilómetros de distancia de ella. ¿Por qué se pueden dar el lujo de ponerse a hacer otras actividades económicas más productivas? Pues porque con el cobro del derecho de peaje y sobre todo con la monopolización de la explotación de las minas de obsidiana de Pachuca y de Otumba, sacando obsidiana gris, verde y dorada, tienen ingresos extra agrícolas muy grandes, y esto les permite acumular excedentes y poder dedicar aparte de su población a construir los edificios, estos enormes edificios públicos, a agrandar la ciudad y sobre todo a que parte de sus habitantes se dediquen a otras actividades productivas de tiempo completo, y empiezan a surgir las artesanías especializadas. Bueno, paralelamente al crecimiento de la ciudad y al desarrollo de estas actividades, no entiendo por qué no me avanza.
La ciudad se va densificando, se van ocupando terrenos antes libres y se empieza en el año 250 la construcción de los llamados conjuntos residenciales multifamiliares. Se va a llenar la ciudad, van a ver como en la época de florecimiento, unos siglos después, llegan a ver 2.200 de estos conjuntos residenciales, que son conjuntos en donde viven grupos de parientes o gente que se siente emparentada y que se dedica a una sola actividad productiva. Se ha calculado por el tamaño de los cuartos y por el tamaño de las habitaciones y de los patios, que más o menos ocupaban más o menos entre 40 y 200 personas vivían en cada uno de estos conjuntos residenciales. Su arquitectura presenta condiciones óptimas para el desarrollo de la especialización artesanal. Primero, son cerrados completamente al exterior por una barda y solo tienen una pequeña entrada, como pueden ver aquí, a un recibidor que te permite entrar a un patio. Y este patio tiene 3 habitaciones que lo rodean, pero una sola tiene acceso a otro patio que distribuye a otras habitaciones. Es decir, permite una vida muy privada y van a ver cómo estas construcciones favorecieron que los habitantes de ahí vivieran al interior, salieran poco, pudieran, por ejemplo, conservar los secretos de sus oficios. Nadie sabía cómo producían ellos sus cosas, ¿sí? Y tenían patios interiores como este, en el cual se podían reunir para actividades colectivas de esta comunidad. Tenían un templo principal, como el que pueden ver aquí en una reconstrucción, para culto a su dios patrono, al dios que les había dado los secretos de este oficio. Tenían pórticos techados en los cuales entraba la luz para poder trabajar, pero estaban techados para no sufrir el calor y eran abiertos para que circulara el aire. Sus cuartos interiores eran muy cerrados, pero servían para el almacenamiento y para entrar a dormir. Son muy ecológicamente o sustentables, porque uno entra y aún hoy en el calor que hace en Teotihuacán actualmente, entras y son muy frescos. Entonces, tienen todas las características ideales para desarrollar la vida comunitaria, el secreto de oficio y la actividad a la que se dedicaban estos artesanos. Y así surgen barrios, y en algunos de ellos se han encontrado restos de talleres. Y en sus basureros muchísimos desechos de la artesanía a la que se dedicaban. Entonces había barrios dedicados a la producción de cerámica, de vasos de cerámica, había otros dedicados, por ejemplo, a la producción de juguetes, como títeres, había otros lapidarios que trabajaban la piedra en máscaras o en otros productos, los productores de mascarillas, talismanes y souvenirs, para que la gente que iba en peregrinación a Teotihuacán se llevara el souvenir de la pirámide, como nosotros nos llevamos pues la medalla cuando vamos a la villa o al Vaticano, y talladores de piedra, estucadores, prestadores de servicios que también vivían en sus propias comunidades, como los que acarreaban, los que cargaban productos para entrar a la ciudad o para llevarlos a vender, etc. Entonces, tenemos esta condición, pues, espacial y de condiciones para poder desarrollarse. Los barrios, la distribución de los barrios es muy semejante, no importa de los más elegantes hasta los más pobres. Lo que cambia es el tamaño, pues, digamos, la amplitud de los patios, la entrada de luz, y por supuesto hay barrios muy pobres. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el de Atetelco o el de Tetitla, con muchísimos cuartos, con sus pórticos, con columnas que dan a patios abiertos. Es un laberinto para cualquiera que no sabe moverse en Teotihuacán. Tenía una sola puerta de entrada y esta puerta permitía el control de a quienes se les daba acceso hasta las partes más privadas del conjunto. Y por supuesto, pues también varían. Este es un dibujo de cómo se verían con techos. Aquí está la entrada principal, perfectamente bloqueable. Entras a un patio que sirve de impluvium, o sea, de captador de agua de lluvia, y lo vemos porque todos los pisos de estos patios teotihuacanos son inclinados y tienen drenaje para captar esta agua de lluvia y usarla. Y no solo tenían esto a favor suyo, sino tenían servicios públicos
el gobierno empieza a construir drenajes para sacar el agua sucia de estos conjuntos residenciales, sacarlo al río San Juan, e incluso desvían el río San Juan, lo hacen pasar por debajo de la Calzada de los Muertos para que se lleve el agua sucia al lago de Texcoco. Entonces tienen servicios públicos y comodidades que ningún campesino de la misma época podía soñar. Por eso va a ser un polo de atracción inmenso. Por ejemplo, se ha descubierto que los pisos teotihuacanos no están lastimados por los fogones para calentar comida. Usaban una especie, se llama tlacuil, que es una olla con patas para poner encima ahí el carbón y la leña y encima los platos para calentar o las ollas para calentar. También, pues, en lo que varía es en la decoración. Este es un conjunto residencial, les traje un ejemplo de un conjunto residencial de alto estatus o de gente muy rica, lo cual habla de división en clases sociales muy marcadas, con un pórtico bellísimo, abierto hacia la Plaza de la Luna, con grandes esculturas, un espacio abierto techado enorme, y luego ya una entrada mucho más restringida a un patio interior, en donde hay escultura, pintura, espacios, estos pórticos muy amplios, con mucha luz y sombra para las actividades, y decorados con pilastras labradas con imágenes de búhos, de águilas, etc. Y también, pues, en los murales, todo Teotihuacán estaba pintado por dentro y por fuera. Aún las casas muy pobres están recubiertas, sus pisos de estuco, y son perfectamente impermeables, limpios, porque solo se pasa con agua y se limpia perfectamente. Y las paredes van pintadas. Por supuesto, la pintura que los ocupa pues varía de acuerdo a la jerarquía social. Aquí vemos pinturas de conjuntos de alto estatus, como los de Tetitla, las diosas madres de Tetitla, este búho bellísimo en negativo, ¿no? Las caras de los búhos en rojo sobre blanco, y luego el búho completo en blanco sobre rojo, o esa bellísima pieza de un mural teotihuacano polícromo en el que vemos a un jaguar con unas sonajas y un enorme tocado de plumas de quetzal, caminando, por eso las huellas que van caminando a entrar al templo, ¿no? Y se ve un templo teotihuacano con almenas del tipo que decoraban los techos de estos edificios de alto estatus. Bueno, perdón. Entonces, lo que tenemos es que... ay, perdón. Tenemos que la ciudad ya en ese momento recibe de afuera gran parte de lo que consume: leña, sal, arcillas, cal de Tula, por ejemplo, arcillas y sal de Texcoco, del lago de Texcoco, arcillas de Puebla, Tlaxcala, y se abastece de esto y vende en contraposición los productos que está transformando. La ciudad se convierte en el centro de ejercicio de todos los servicios públicos, o sea, todos los eventos políticos, religiosos, comerciales se realizan en la ciudad. Y hay una ruralización de los alrededores para mandarle lo que la ciudad requiere, que es los bienes de primera necesidad. Si ustedes se acuerdan, a mí me decían mucho de que todo fuera del DF era Cuautitlán, pues en Teotihuacán, bueno, antes del temblor del 85 se decía esto. Ahora Teotihuacán era igual, o sea, Teotihuacán era una enorme ciudad, enorme en proporción a el resto de sus contemporáneos. Bueno, todo esto habla, una ciudad pues con tanta actividad, tanta gente de tantas etnias, hablando lenguas distintas, pues hace pensar en la necesidad de un gobierno que pues regulara las relaciones, ordenara, negociara entre grupos antagónicos, que pudiera mantener el control, ¿no? Para que todo esto funcionara como estaba funcionando tan propiciamente para el enriquecimiento de los propios ciudadanos de Teotihuacán y de las élites que iban surgiendo en los grandes negocios, ¿no? Y pues se ha hablado mucho de cuál pudo haber sido el gobierno de Teotihuacán. ¿Por qué? Porque no hay tumbas de reyes, no hay imágenes ni retratos de gobernantes o de individuos importantes. Hay procesiones de sacerdotes, pero son siempre colectivos. Tampoco hay
evidentemente muestras de poder militar, aunque tuvo que haber habido una policía para mantener el orden en esta ciudad que llega ya para ese momento, ya tiene unos 70,000 habitantes, ¿no? Y lo que se ha propuesto es que fue un gobierno, un cogobierno o un gobierno corporativo en el cual la ciudad fue gobernada por una especie de asamblea o de conjunto de líderes que tomaban decisiones colectivas. La idea básicamente ha surgido de la descubrimiento de que además de estos conjuntos residenciales, este es el de La Ventilla, cuando iban a hacer un estacionamiento en Teotihuacán empezaron a excavar y le salió todo este conjunto residencial de patios pequeños, con cuartos muy pequeños, etcétera, con un taller grande de lapidaria en donde trabajaban la piedra para hacer bifaciales o hachas, cuchillos, etcétera. Y muy cerca de esto, enfrente, hay otro conjunto que no es un conjunto residencial, o sea, no es para habitación, sino es un conjunto con estructuras públicas, patios mucho más grandes para reuniones, cuartos para acumulación de productos, etcétera. Y a estos centros especiales se les llaman centros de barrio o las cabezas de barrio, que parece que un centro de barrio dominaba y controlaba a varios conjuntos residenciales. Y varios centros de barrio conformaban parte de un distrito y que la ciudad estaba dividida en 4 distritos, por la Calzada de los Muertos y por el nuevo eje este-oeste que marcó la desviación del río San Juan. ¿Por qué se ha pensado en esta división cuatripartita? Porque hay muchas imágenes de una flor de 4 pétalos en Teotihuacán, con un centro, y porque apareció esta vasija que se llama la vasija de las colinas, en la cual aparecen 4 personajes teotihuacanos riquísimamente vestidos con plumas, objetos de lujo, etcétera, y cada uno va asociado a un signo. Y estos signos, como vamos a ver, o estos símbolos, coinciden con la iconografía predominante en las 4 esquinas o en los 4 distritos en que se dividió la ciudad con estos 2 ejes. En el en el noroeste, casi toda la iconografía está relacionada con aves de rapiña, águilas y búhos. En el suroeste, con cánidos como coyotes. En el extremo noreste, con Tlaloc y jaguares, o sea, el dios de las tormentas, y en el sureste, con la serpiente emplumada. Les puse manifestaciones en barro, en pintura, en escultura, para que vean cómo estos símbolos aparecen muy marcadamente, sobre todo concentrados en estos 4 distritos. Por eso se piensa que tal vez un representante de cada uno de estos distritos, 4 en total, formaban el consejo que gobernaba Teotihuacán. Bueno, una cosa interesante es que en este último distrito, el de la serpiente emplumada, se construyó alrededor del templo de Quetzalcóatl que habíamos visto, se había construido antes del año 200, se construyó una enorme plaza, la mayor plaza cívico-ceremonial de Teotihuacán, la Ciudadela. Es casi un cuadrilátero perfecto, con montículos piramidales a sus 3 lados. Atrás hay un palacio doble y todo rodeando el templo de la serpiente emplumada. Cuando empezaron a excavar el templo de la serpiente emplumada, los arqueólogos descubrieron que detrás, en el núcleo central de la pirámide, adentro de la pirámide, para su consagración, se había llevado a cabo un sacrificio humano masivo inmenso. La primera evidencia de sacrificio humano, pero además de muchos en Teotihuacán, que es este sacrificio de casi 120 gentes que fueron enterradas en distintas partes de la pirámide para consagrarla. Y estos gentes son solo masculinos, por eso piensan que son cautivos o son militares vencidos, porque están con los brazos atados atrás, flexionados, y están cerca de ellos aparecen cuchillos o puntas de obsidiana, de lanzas. Lo que es interesante es que están distribuidos en grupos relacionados con el calendario. Aparecen en grupos de 9, que son los 9
pisos del supramundo y los 9 pisos del inframundo para los mesoamericanos, o grupos de 18, que son los 18 meses del año solar, y además están distribuidos por edades, o sea, están la gente más vieja, de 25 a 40 años, porque acuérdense que el promedio de vida es muy bajo, de 45 a 50 años como máximo. Los adultos, los muy adultos, están en el centro, en el corazón de la pirámide, y conforme se va acercando uno a los extremos de la pirámide, son adolescentes o hombres más jóvenes. Y para rematarla, además de este número muy alto de sacrificados, cada sacrificado lleva un collar, como pueden ver aquí, de mandíbulas humanas. O sea que tuvieron que haber usado a muchos muertos para desprenderle estas mandíbulas. Cuando no les alcanzan las mandíbulas, las tallaron en madera y labraron en concha y en coral, como en este caso, en este collar que también llevaba uno de estos personajes, muelas y dientes para imitar. Hay unas cuantas mandíbulas de cánidos, de coyotes o de lobos, pero la inmensa mayoría son mandíbulas humanas. Una vez consagrada esta pirámide y, bueno, llevado a cabo el rito, la pirámide después, como vamos a ver, sería cubierta por otra pirámide, enterrada debajo de una pirámide. Pero antes de llegar a ese punto, lo que quería mencionar es que, bueno, aquí pueden ver el trazo de la ciudadela, el palacio doble a los dos lados, como ven, con un patio que abre a otros patios y habitaciones alrededor. Esta parte de la maqueta muestra cómo se ve sin techos, ahora lo que quedó de este edificio y cómo se vería con sus techos. Pero lo que es interesante es que para esa época de uso de la pirámide de Quetzalcóatl todavía sin cubrir, los teotihuacanos se tomaron la molestia de cavar en su subsuelo un túnel que va directamente desde el centro de la plaza, 100 metros, que van bajando en nivel, cada vez más profundo. Imagínense el trabajo humano que implicaba tallar en la roca de Tepetate, sacar la roca y irla desalojando para hacer este túnel que iría de aquí hasta el vértice exacto de la pirámide, que cae sobre una enorme cueva trilobulada con 3 entradas o cuevas, debajo del nivel freático, o sea, se ve que lo fueron buscando, y esto se puede ver porque cuando entras al túnel ves cómo está marcada en la pared el nivel hacia donde llegó el agua y bajó y subió. O sea, lo que querían es que estuviera inundado, porque era la entrada al inframundo acuático, al Tlalocan. Era una manera de entrar a pedir a Tlaloc, el dios del agua, en su propio paraíso, el agua de lluvia. Lo que es interesantísimo de este túnel es que lo recubrieron con lodo mezclado con pirita y con un mineral metálico que hay en la zona, y entonces en ciertas partes, cuando entraban ellos y cuando se entra ahora con una linterna, el techo del túnel parece la bóveda celeste, o sea, parece el universo, o sea, parece como si estuviéramos entre las galaxias, ¿sí? Y entras hasta el fondo, y en el fondo hicieron una enorme ofrenda, una ofrenda ritual. Esto, lo que estaban tratando de reconstruir era lo que en un mural también de Teotihuacán, el famoso Tlalocan de Tepantitla, de un barrio de Tepantitla, está representado la cueva debajo, donde está la deidad relacionada con Tlaloc, la cueva donde los dioses guardan las semillas, los objetos marinos. Como pueden ver, están los caracoles, las estrellas de mar, ¿sí? El agua de mar que se llena, y de ahí salen el agua que inunda la tierra y la hace florecer. Y en el Tlalocan, lo que vemos es a 2 sacerdotes sembrando, tirando semillas, diciendo palabras bellas, por eso van llenas de flores, tirando las semillas, y antes de que caigan al suelo ya están floreciendo. Es decir, están pidiendo agua al dueño del agua, que es Tlaloc, cuyo paraíso está en el inframundo acuático. Una cosa interesantísima es que los teotihuacanos en una parte dejaron un enorme derrame de mercurio líquido. Después de que entraron, hicieron su gran ofrenda, que vamos a ver, está
cuajado toneladas de caracoles marinos labrados y pintados, de piedra verde, que como ustedes recuerdan, entre los prehispánicos habla del verdor de la naturaleza, de figuras humanas o de deidades hechas en piedra verde. Entraron, hicieron este gran ritual, lo dejaron inundarse y luego cerraron el túnel 2 veces. Esta primera vez pusieron 17 muros para ir cerrando la entrada a los ladrones, y cada vez que cerraban con un muro el túnel hacían una enorme ofrenda. Entonces hay ofrendas enormes de cerámica, en otras partes ofrendas enormes de pedacería de serpentina y piedras finas, en otra ofrendas de, o sea, una enorme variedad de objetos de madera, de todo tipo de objetos producidos. Iban cerrando los accesos. Años después hubo un saqueo, o sea, alguien entró, rompió estos muros, entró hasta adentro y luego volvió a salir y volvió a tapiar estos entradas al túnel. Si quieren ver imágenes del túnel, porque no se puede entrar porque es muy restringido el acceso, porque además hay afloramiento de gas natural y entonces tienen que entrar con mascarillas, etcétera. Si quieren ver, al final de la plática les tengo la recomendación de 2 videos en YouTube que son muy cortitos, pero se ve el túnel y se ve lo que encontraron, y de un programa de National Geographic en el que explican todo lo que encontraron en este túnel. Este es el más reciente hallazgo en Teotihuacán y trascendental para entender la visión de los teotihuacanos. A mi tío Manuel Silva le hubiera dado un gusto enorme. Desgraciadamente murió unos cuantos años antes porque recomprobó mucho de lo que él pensaba sobre Teotihuacán y el culto en Teotihuacán. Bueno, aquí vemos nuevamente la tabla para que vean cómo la ciudad va a llegar a su florecimiento unos años después, pero aquí en el año entre el año 290 y el 320, nos dicen los vulcanóganos, el Xitle hizo otra explosión fuerte en el Valle de México y no sabemos por qué o en qué influyó, pero hubo un cambio muy radical en Teotihuacán. Se decidió enterrar la pirámide de Quetzalcóatl bajo una pirámide lisa, pintada muy sobria en rojo y que no se vieran nada de estas grandes esculturas. La pregunta ¿es un fenómeno iconoclasta? ¿Se arrepintieron de ese gran sacrificio masivo? ¿O bien cayó en desgracia los líderes de esa parte de la ciudad y por lo tanto como castigo se les impuso borrar su identidad? O sea, no sabemos por qué, pero la pirámide fue recubierta y olvidado que estaba enterrado. Otra explicación puede ser religiosa. O sea, encerrar esta gran sacralidad y todo lo que habían construido ahí para que desde adentro emane su fuerza, para que se concentre su fuerza. Esa podría ser otra explicación. Pero bueno, fuera como fuera, entre el año 350 y el año 550 viene el auge de Teotihuacán, el pleno esplendor de la ciudad en las fases que nosotros llamamos Tlamimilolpan y Xolalpan. Y como van a ver aquí en la comparación, en vez de seguir creciendo la ciudad detiene su crecimiento, pero se densifica. O sea, la población llega para el año más o menos 450 a un cálculo entre 85 y 125 mil habitantes. Calculen 100 mil para irnos cortos, pero piensen que Sevilla en el siglo XVI, o sea, 16 siglos después, siendo la puerta de entrada de todo el producto de las colonias españolas en toda América, en Nápoles y Sicilia, en Flandes y los Países Bajos. Sicilia tenía 60,000 habitantes en el siglo XVI y Teotihuacán, 10 siglos antes, tenía 125,000 gentes. O sea, es una ciudad monstruosamente grande para la antigüedad. Solo la alcanzaría Tenochtitlan en los últimos años, pero 10 siglos después. Y solo es comparable en su época a Roma y algunas ciudades de China. Ninguna otra ciudad tiene estas dimensiones. Pero en vez de seguir creciendo, ocuparon completamente el valle, ya sin importar las tierras cultivables, y además lo densificaron, es decir, ya no había espacios libres entre un conjunto y otro, sino casi todos apeñuscados.
Sin embargo, por ejemplo, construyen los barrios que contaminan la ciudad, los construyen en las afueras. Por ejemplo, los barrios de estucadores que tienen que estar quemando cal para pintar las pirámides, para hacer los murales, etcétera, continuamente, y echan mucho humo, están en la periferia. O los que hacen mucho ruido también. Hay zonas residenciales fuera de la ciudad para irse digamos, a las zonas donde no es tan trajinado en la vida, etcétera. O sea, tienen unas cosas de sofisticación impresionante. Bueno, entonces, perdón, entonces la ciudad en la época de esplendor, entre el 350 y el 450, es una verdadera urbe que ejerce pues un enorme atractivo para mucha gente venirse a vivir a la ciudad por sus comodidades, porque ahí se consiguen productos y toda la población puede tener acceso a productos que como comunidades sueltas jamás hubieran podido tener acceso, productos de zonas lejanísimas. Y esto hace que muchos extranjeros vengan a la ciudad y se funden barrios extranjeros. Tenemos evidencia del barrio de oaxaqueños en el oeste de la ciudad, en donde hay tumbas oaxaqueñas, vajilla oaxaqueña, tradiciones oaxaqueñas, o sea, les permiten tener su forma de vida completamente distinta a la del resto. Hay este barrio que pueden ver aquí, el barrio de la costa, o gente de la costa que les gusta vivir en casas redondas y no cuadradas como las teotihuacanas, con techo de paja, y se les dan las comodidades para hacerlo. El barrio de los michoacanos. En Teopacasco, que es un barrio, un centro de barrio de los que hablamos que concentraban a varios, hay evidencia de población foránea. Casi todos son hombres, casi todos nacieron y crecieron en la costa, tienen enfermedades de la costa, por ejemplo, muchos tienen enfermedades de oído y muchos tienen enfermedades o deformaciones por cargar con mecapal, porque son gente que va, o sea que en la costa se metía a pescar para traer las conchas y los productos marinos que requería Teotihuacán. Y en Teotihuacán forman un corredor con el sitio de Nautla en Veracruz y están trayendo productos. Entonces ahí comen mucho más pescados que en cualquier otro barrio de Teotihuacán, porque están acostumbrados al pescado. Cosas increíbles, o sea, le han hecho estudios de estroncio y de isótopos estables y ADN mitocondrial, y sabemos que son gente foránea que venía, pero ya vivió muchos años establemente en Teotihuacán yendo y viniendo a traerle estos productos y que se dedicaban a hacer sastres. Hay agujas de hueso, botones hechos con hueso y concha para hacer estos enormes tocados y estos trajes vistosos con los que vemos vestidos a los sacerdotes teotihuacanos en las pinturas murales. Entonces es una verdadera urbe cosmopolita, es el Nueva York de su época, digamos. Hablando muchas lenguas, ¿no? Y con costumbres distintas. Bueno, también lo que es importante de esta época de esplendor es la plena especialización del trabajo y la división del trabajo para hacerlo cada vez más redituable y más eficiente. Hay actividades de tiempo completo e incluso subespecialidades. Por ejemplo, en el trabajo de obsidiana tenemos los que iban a las minas y sacaban la obsidiana, los que cortaban ahí los núcleos, los que en Teotihuacán hay un taller de navajillas de obsidiana gris, hay un taller de navajillas de obsidiana verde, hay un taller que hace cuchillos, hay un taller que hace figuras con obsidiana, etc. Es decir, se subdivide el trabajo para hacerlo cada vez más eficiente y completamente preindustrial. Lo único que les faltó es inventar una máquina, pero dividían, estos niños nacían en su comunidad, en su conjunto residencial, aprendían de sus padres el oficio, recibían los secretos de oficio y se entrenaban y empezaban a participar en pequeñas partes de la función hasta llegar a ser artesanos pues muy especializados en ello. De todos los negocios de Teotihuacán, el gran negocio, lo que propició la riqueza de la ciudad es el monopolio en la extracción, la transformación y la comercialización de la obsidiana. Como pueden ver aquí, estamos viendo en las proximidades de Pachuca, el Cerro de las Navajas, y con toda esa pedacería, le llaman así la gente porque todavía caminas y hay miles de toneladas de pedazos de obsidiana
que son productos de la actividad minera de milenios o de todos los siglos que lo explotó Teotihuacán. Ahorita vamos a ver un video para que vean cómo se producían las navajillas, pero lo que quiero ver es que aquí están algunos de los objetos producidos: lanzas, puntas de flecha, cuchillos gordos para cierto tipo de actividades, cuchillos finos, y las navajillas, estas dos tipos de navajillas son las más vendibles y las más redituables, navajillas de obsidiana verde, muy finas y delgadas, y dicen que Cortés, cuando se empezó a rasurar con obsidiana, cuando volvió a Madrid para su juicio de residencia, ya no quiso rasurarse nunca más con metal y se llevó a un indígena y pedazos de obsidiana, y hasta que murió se rasuró con ella. ¿Por qué la obsidiana es tan buen negocio? Por 4 razones. Una, solo hay 5 minas de obsidiana en todo Mesoamérica. Las 2 que están directamente cerca de Teotihuacán, Otumba y Pachuca, una en el Pico de Orizaba, una en Michoacán, cerca de Tingambato, y una en Guatemala, la mina del Chayal. Los 5 lugares fueron, monopolizados por Teotihuacán, y su extracción solo la hacían ellos, entonces no tenían competidores. La segunda razón es que todos los mesoamericanos, por necesitar algo muy filoso, las compraban. Entonces tienes un mercado inmenso de muchísimos pueblos y un mercado cautivo porque son desechables. O sea, la obsidiana es muy filosa, ahora todavía se usa, por ejemplo, para operaciones de ojo, de córnea, pero se pierde el filo muy rápidamente. Entonces tienes un mercado cautivo que te va a comprar y volver a comprar y volver a comprar. Y por último, la última característica que lo hace ideal para estos pueblos es que una vez producidas las navajillas, son muy ligeras para pueblos que tienen que transportar todo en la espalda. O sea, son frágiles, pero se envolvían o empaquetaban muy bien entre piezas de algodón y zacate, etcétera, y se podían cargar en largas distancias. Entonces, Teotihuacán se convirtió en la gran maquila del cuchillo que usaron todos los mesoamericanos a todo lo largo, hasta el norte, hasta la frontera con el área de los chichimecas y hasta el sur en el área maya. Voy a enseñarles un pequeño videíto que les va a demostrar cómo la facilidad con la que se produce, una vez que se sabe hacer, las navajas teotihuacanas, ¿sí? No se ve muy bien, perdonen, pero no soy muy buena en la tecnología, pero lo vamos a ver aquí. Aquí está un arqueólogo, Alejandro Pastrana. Oye, Santi, ¿me puedes ayudar? Ajá, ahí ya sacó de la mina, lo golpea con otra piedra y va sacando lascas, y luego lo reducen poco a poco hasta formar esto que se llama núcleo, para evitar cargar piezas monumentales hasta Teotihuacán. Y luego ya en el taller en Teotihuacán se ponían uno de estos núcleos y se presionaban las aristas con un palo de madera y se sacaban miles de navajillas por minuto. Cientos, perdón. Y esto se reducía hasta que quedaba el núcleo tan pequeño que servía como un perforador. Perdón, ¿cómo regreso? No, perdón. La sobreespecialización y la eficiencia productiva también se dio en cerámica. En cerámica se hicieron muchos moldes para producir figuras en muy gran escala, en mucho más rápido. Por ejemplo, estos moldes para producir máscaras. Vean esta qué belleza pintada, es una de las pocas que queda y desgraciadamente en una colección particular en el extranjero. Pero los teotihuacanos en un principio, en épocas muy tempranas, hacían todas sus figurillas modeladas a mano. En la época ya de esplendor hacen estas que se llama el tipo cónico, cóncavo cónico, que se hace con moldes y están muy elaboradas en la parte frontal, la del molde, pero en la parte trasera son muy lisas porque nada más rellenaban el molde, sacaban y luego las pintaban, y son las que se llevaba la gente como souvenir de haber visitado las pirámides y haber ido a rituales en ellas. Una cosa interesante de esto es que hay un estudio de huellas digitales que han estudiado cómo las huellas digitales de la primera etapa, que se hacían todavía a mano, las hacían las mujeres como parte de sus actividades domésticas, y cuando ya se industrializa la producción, entran a participar en esta producción en masa hombres,
muchos hombres en, en el barrio dedicado a figurillas de cerámica. Bueno, la producción, perdón, nada más, entonces tenemos artesanía producida para necesidades domésticas, para todos los que viven en la ciudad, pero también para gente que vive afuera y lo requiere. También tenemos gente para necesidades urbanas, por ejemplo, tenemos los que sabían aplicar el estuco y aplicarlo a las paredes y a los pisos para alisarlo. Tenemos para las clases intermedias, vemos estos vestidos ya de más calidad, los que podían hilar el algodón que venía de los valles de Morelos y hacer tejidos mucho más finos y no rasposos. Tenemos gente que hacía ya cosas de mucho lujo para las clases altas, como pintar la cerámica con bellísima pintura en estuco, etcétera, ¿no? Entonces tenemos esta enorme producción y todo esto pues trae grandes ganancias económicas, gran riqueza a la ciudad y gran movilidad social. Empiezan a gente muy emprendedora o que su negocio es próspero y lo saben llevar en adelante, empiezan a formarse élites intermedias o grupos de clases medias con capacidades de acumulación y por supuesto todos estos grupos van a ir generando intereses propios que defienden, ¿no? Y llevando a la ciudad a otras cosas. Bueno, la ciudad se vio abastecida de materias primas que venían de todos lados de Mesoamérica. Ay, perdón, materias primas exóticas, como por ejemplo estas máscaras teotihuacanas hechas en Teotihuacán, de estilo teotihuacano, pero recubiertas con teselas de turquesa. Esta máscara apareció en Tlaxcala. Turquesa, concha, concha del Pacífico, concha de Spondylus, concha blanca, concha roja y obsidiana en el fondo de los ojos, o esta máscara de jade traído de Centroamérica, con incrustaciones de concha blanca y roja en los dientes y en el fondo del ojo, y obsidiana. Esta está enterrada en Templo Mayor porque los aztecas iban, excavaban en Teotihuacán y traían como gran ofrenda estos objetos del pasado, eran anticuaristas. O bien cristal de roca, como pueden ver aquí Tecali, por ejemplo, ónix que traían de Puebla, labrado para los techos de las casas, o en esta bellísima escultura de un jaguar, ¿no? O bien estos objetos que eran altares privados, domésticos para los conjuntos residenciales. Casi todas sus piezas se hacían, se llaman incensarios tipo teatro, casi todas las piezas se hacían con moldes, pero luego se armaban. Y en esta copa que tienen abajo, ahí es donde se ponía a quemar incienso o resinas. Tienen una chimenea en la parte trasera que la recubre la decoración, como pueden ver aquí, para dejar salir el humo. Y bueno, representa la máscara de una deidad, como si estuviera en un altar, rodeado con imágenes de búhos y mariposas, aquí de aves de pico muy grande y aves descendientes, y esta bellísima que representa puros objetos marinos, un caracol emplumado con conchas, caracoles, estrellas de mar, bellísimamente hechos en barro. Estos los compraban, los armaban para un ritual, los usaban en sus ritos domésticos en estos templos de las comunidades, y luego los desarmaban y usaban la parte funcional, la parte tosca, la volvían a usar, pero volvían a armar imágenes para otras fiestas. Bueno, entonces tenemos una ciudad que recibe productos de muy lejanas tierras, y para eso lo que hacen los teotihuacanos es tener contacto con lo que llamamos sus enclaves. Tienen un enclave de gente que trabaja para ellos y les obtiene productos como la turquesa, que viene desde la zona de Zacatecas. Tienen otro contacto comercial muy fuerte con la Sierra Gorda de Querétaro, con ranas y toluquillas que les provee de cinabrio o mercurio. Tienen otros enclaves como el de Macatacapán, que está aquí en Veracruz, que les mandan pelotas, o sea, hule para pelotas de juego de pelota, plumas de animales exóticos, jaguares, cocodrilos, todos los productos costeños, digamos, y productos que no se conseguían acá. Y tienen otro enclave muy lejano en Guatemala que les manda plumas de quetzal, ámbar y ciertos animales también, pieles de jaguar, etcétera, para obtener estos productos, materias primas, y el jade sobre todo, y la obsidiana de allá. O sea, con estos productos
los traen y los transforman aquí y luego los revenden después al exterior. Además de abastecedores de materia prima, establecen contactos comerciales con otros sitios que funcionan como sus redistribuidores de productos teotihuacanos. Los más importantes son Tajín en la costa del Golfo, Xochicalco en Morelos y Cholula en Puebla, Tlaxcala. Ellos son mayoristas, tienen sus propias tradiciones, viven como gente de la costa, como gente de los valles de Morelos, le compran en grandes cantidades y por eso a buen precio a Teotihuacán y ganan de venderlo a zonas más extensas, por ejemplo, Xochicalco a todo lo que es Guerrero y parte del Estado de México, Veracruz a lo largo de toda la costa, y entonces ya los teotihuacanos ni siquiera se tienen que ocupar de que sus productos lleguen a tan larga distancia. Y por último, mantienen relaciones diplomáticas con otros estados poderosos de la época para facilitar su actividad comercial. Entonces, con el principal que tenemos evidencia es con Monte Albán. Ya saben, este es un estado poderoso militarmente en guerra y entonces establecen relaciones, idas y venidas de embajadores y lo que obtienen es poder pasar por su territorio, poder vender sus productos sin alterar, sin meterse en los intereses del estado zapoteca para poder cruzar hasta el istmo de Tehuantepec y de eso internarse al área maya. El otro gran contacto comercial, diplomático y político a larga distancia es con Tikal, con los mayas de Tikal, pero en una época en que los mayas de Tikal apenas están en inicio de su esplendor, y como se menciona en este marcador de juego de pelota, se menciona que llegó a Tikal Sillacac, que es el nombre que dan los mayas, el nacido del fuego, en nombre del búho lanzadardos, que es un personaje teotihuacano, que llegó a Tikal cuando era rey de Tikal, Garra de Jaguar. Y esta es la llamada entrada de los teotihuacanos en 378 después de Cristo, que amenazan o vencen a los mayas y esto hace que el rey maya case a su hija con el invasor teotihuacano, y aunque él no gobernó, el hijo nacido de esta unión de un teotihuacano con la princesa maya, gobernaría Tikal en los años posteriores, porque casualmente el rey de Tikal se murió un día después de la entrada de los teotihuacanos, ¿no? Bueno, y la influencia teotihuacana llega en el arte, los mayas la copian, aunque la embellecen con su capacidad estética, ¿no? Y la pintan a su manera, pero copian las formas teotihuacanas. Les traje aquí nada más un ejemplo de un relieve de Monte Albán en el cual aparecen los personajes, varios personajes, se da sus nombres en zapoteca, en escritura zapoteca, vestidos como teotihuacanos que van al Cerro del Jaguar, a Monte Albán, a visitar al rey zapoteca y establecer una alianza. Y esta es la lápida de Bazán, que está hecha en tecali o en onix, y aparece el teotihuacano junto al rey zapoteca vestido como jaguar sobre el Cerro del Jaguar, y el texto en zapoteca habla de esta buena voluntad y de esta ayuda mutua y de este respeto por los intereses del otro entre estos dos grandes estados. Como ven, o como podemos concluir, pues la ciudad es notable no solo por su tamaño, sino por su orden, su planificación, su rigurosidad, su multietnicidad y por los niveles de vida y de confort que proporcionó para la época en la que fue hecha, ¿sí? Pero como comprenderán, el funcionamiento, para que todo esto funcionara en orden, pues el gobierno tuvo que haber tenido una gran burocracia que midiera cada uno de los edificios teotihuacanos para que nadie se pasara de las reglas, y después para también estrategias para limar las conflictos o las relaciones pues, de intereses, los conflictos de intereses al interior de la ciudad, organizar el abastecimiento, etcétera. Y esto lo hizo a través de dos formas, el arte y la religión. En cuanto a la religión, trató de generar una religión, un culto oficial que se sobrepusiera a los cultos particulares que tenía cada comunidad, dependiendo del lugar de donde habían venido y también de sus oficios. Entonces creó una religión muy centrada en Tlaloc. Tlaloc es la presencia más apabullante en Teotihuacán. Aquí les traje ejemplos en barro, en escultura y en pintura de imágenes de Tlaloc, o bien de sacerdotes
teotihuacanos vestidos usando anteojeras de Tlaloc y colmillos como Tlaloc. Aquí pueden ver cómo este sacerdote, igual que lo que habíamos visto, va hablando palabras bellas, o sea, oraciones y frases bellas. Este, en cambio, va labrando, no sé si lo vemos por el cuadro, pero está hablando palabras de enojo, está echando cuchillos, o sea, está diciendo palabras hirientes, o sea, está regañando a alguien. O este personaje que está hablando del maíz, ¿no? Con sus grandes anteojeras de Tlaloc. Hay otras deidades veneradas, la diosa madre, o sea, la diosa que es la compañera de Tlaloc, digamos. Los aztecas le llaman Xalchitlicue y es la diosa del agua terrestre. O bien también otra deidad muy, muy presente en Teotihuacán es Huehueteotl, el dios viejo o del fuego, que en su espalda lleva el brasero, ¿no? Entonces, la religión oficial y los grandes rituales públicos buscaron unificar a esta población tan disímil en clases sociales, en etnias, en lenguas que hablaban, en formas de vida que tenían y en oficios tan diferenciados. La otra manera fue el arte, a través del cual es un arte muy estandarizado, que sigue reglas muy fijas, que es omnipresente, porque para el lado que voltees en Teotihuacán había murales y pinturas y esculturas que transmitían los mensajes del arte oficial. Y nada más les traje un ejemplo, por ejemplo, de jaguares en Teotihuacán, pintados en paredes de distintos conjuntos residenciales, o bien esta escultura empotrada en un edificio en Xala, ¿sí? Bueno, por último, nada más para terminar, muchos se han preguntado cómo no han encontrado restos de escritura en Teotihuacán, cómo pudo funcionar esta macro ciudad, esta sociedad compleja sin sistemas de registro. Y el único resto de glifos que pueden ser topónimos o signos de comunidades es un patio en uno de los conjuntos residenciales de La Ventilla, en donde en el piso están, en estos cuadros que los pusieron para proteger, y estos cartones, están estos dibujos de imágenes muy sencillas, pictografías, pues, que pueden hablar de nombres del lugar. Lo que presuponemos es que Teotihuacán tuvo que tener otro sistema de registro, no escrito en piedra como los mayas o en escultura, pero que tiene que haber habido registros en papel o tal vez en tela que por lo deleznable de estos materiales se destruyeron. No se ha encontrado ningún tipo de evidencia para poder decir, o bien funcionaron como el imperio inca, que tenía hombres memorias que guardaban la información de quién me compra, cuántos cuchillos piden, cuánto cuestan, qué me pueden dar a cambio, etcétera. Lo guardaban en la memoria y lo transmitían por transmisión oral de padres a hijos para guardar estos registros. Por último, en el año 550 después de Cristo, hay evidencia de que hubo grandes incendios en la Calzada de los Muertos y en algunos de los grandes conjuntos monumentales, o sea, los conjuntos más ricos. Y hay destrucción de objetos, como en este caso, esta es una escultura de tamaño monumental, es del tamaño 1:1, o sea, igual que cualquiera de nosotros, labrado en piedra, que estaba en el Palacio de Xala y fue destruida intencionalmente. Sin embargo, no hay evidencia, no hay ninguna evidencia ni de incendio ni de destrucción en los conjuntos residenciales de la gente común. Por eso se ha pensado que tal vez hubo un conflicto o una rebelión popular o un desagrado con el gobierno y protestas en contra de él. ¿Cuáles son las causas de la caída de Teotihuacán? Varias, no es una. Muchas veces se pensó pues un gran cataclismo, pero no hay evidencia de ningún cataclismo. Se van sumando. Una es la desertificación que ellos mismos hicieron, porque todo su sistema de techamiento es con madera, y además se necesitaban kilos y kilos de madera para quemar la cal para estar pintando y repintando los edificios. Entonces desforestaron el valle se hizo mucho más seco y todos los alrededores se desertificaron, y entonces la comida tenía que traerse de más lejos y era más cara. Además hay una evidencia de una sequía fuerte para el año 550, y gente del Valle del Mezquital, que se desertifica, invade la ciudad por el noreste y ataca, saquea los almacenes de los teotihuacanos. Luego hay
un bloqueo comercial, como en todos lados surge la piratería, y Tajín, Xochicalco, Cholula les empiezan a hacer la competencia y a producir productos estilo teotihuacano, pero con materiales locales, y entonces hay sobreproducción de productos en Teotihuacán que ya no se venden. Y esto trae, pues evidentemente, que los que lo producían ya no reciben tanto, ya no pueden comprar tanta comida, la comida está más cara, y esto trae un descontento social. Por último, pues también hay conflictos con los intereses de los emprendedores, que pues veían primero su interés que el interés común, que era el que promovía el gobierno. Y pues evidentemente todo esto va debilitando el poder central, y la ciudad empieza a ser abandonada cuando hay tantas complicaciones, cuando somos demasiados y con poca comida, y cuando, etcétera, y muchos grupos se van, se regresan a los lugares de origen o van a buscar otras zonas. Incluso, por ejemplo, hay la evidencia de pintores de Teotihuacán que, como ya no tienen tanta clientela en Teotihuacán, se mudan a Tajín y empiezan a trabajar para las élites que se están enriqueciendo en Tajín con la piratería y la competencia que le hacen a Teotihuacán. Y poco a poco la ciudad se va vaciando, y la élite gobernante se va pauperizando y terminan por abandonar la ciudad. Todavía unos siglos después de que la abandonan los teotihuacanos, llegan gente del Bajío, los Coyotoltelco, y se meten a los edificios teotihuacanos, los aprovechan, les levantan algunos muros para cerrar, para ya no construir edificios completos, y muchos se meten a las cuevas de donde habían sacado los materiales constructivos los teotihuacanos. Después llegarían los aztecas unos siglos después. Entonces, creo que prácticamente la ciudad queda completamente abandonada en el 700. Y aquí les pongo los datos de estos 3 videos en YouTube que les recomiendo sobre el túnel. Les puse los minutos porque, como los nombres varían, estos son los buenos. Hay uno de Conaculta que nada más te pasan una vía hasta aérea de Teotihuacán, pero no te dicen nada. Estos 3 les recomiendo. Los 2 primeros son cortititos, son como anuncios de 3 minutos, pero se ve mucho. Y una explicación ya con la entrevista con los arqueólogos, etcétera, pues está en el National Geographic de 43 minutos. Y los otros, pues son algunas sugerencias de este libro, el artículo de Linda Manzanilla. Si alguien lo quiere, por favor, mande pedirlo, y yo les puedo mandar el artículo en vía electrónica. Arqueología Mexicana tiene varios números dedicados a Teotihuacán. Ahí les puse 2, con el que abrió la serie. La primera revista de Arqueología Mexicana abre con Teotihuacán, por supuesto, porque es pues un ícono para la arqueología mexicana. Y, por ejemplo, hay este libro también de Linda Manzanilla, que a mí me parece un poco más confuso por cómo lo estructura que el artículo que les propongo que viene acá. Pues muchas gracias por su atención, y ahora sí, pues pasaríamos a las preguntas, a los comentarios, y pues les agradezco muchísimo el que hayan querido hoy entretenerse un rato con Teotihuacán. Y los invito a que vayan a visitar Teotihuacán, porque siempre nos llevan a la pirámide del Sol y no conocemos nada más, y es una maravilla visitar los barrios, por ejemplo, con las pinturas murales, etcétera. El día que quieran y ya se acabe la claustrofobia nos podemos ver y hacer la visita. Ahora sí les pido que, si ya hay lista, Liliana o Mon, o si los que quieran hacer preguntas nos pueden decir. Encantados de contestarles lo que ustedes quieran preguntar. Bueno, por aquí ya tenemos un primer comentario en el chat de Rafael Pérez, que dice, en el Cerro de Tequila un arqueólogo nos mostró una gran cantidad de minas de obsidiana, más de 100 sitios alrededor de esa zona volcánica. De hecho, se supone que eso fue una justificación importante para la producción de mezcal a partir de las coas con puntas de obsidiana. Es un pequeño comentario de Rafa Pérez. Sí, muchas gracias. O sea, la obsidiana que circuló durante el Clásico venía específicamente de Tingambato, pero Tingambato y Michoacán es una extensión de todas esas minas de obsidiana. Sin embargo, ya Tequila queda muy cerca de la frontera
fuera del área mesoamericana. Entonces los teotihuacanos se restringieron a las 5 que quedaban en el pleno corazón de Mesoamérica. Gracias. Hay una más en el chat, Connie, Sí. que dice, ¿quiénes eran los habitantes, ¿quiénes eran los habitantes? ¿Qué etnia tenían y cómo se llamaban ellos mismos? Gracias, Antonieta. Bueno, perdón, como no tenemos fuentes escritas, no podemos saber ni qué lengua hablaban ni cómo se llamaban a sí mismos. No, se ha presupuesto tres hipótesis acerca de qué lengua hablaban. O sea, la mayoría, los habitantes originales de Teotihuacán y los que llegaron, se presupone que hablaron o náhuatl o otomí, pero no se puede asegurar. Luego llegaron grupos hablantes de otras lenguas y, bueno, fueron minoritarios. ¿Por qué pensamos que son hablantes de otomí o de náhuatl? Primero porque Teotihuacán está ubicado hacia el norte y casi todos los pueblos que bajaron desde la frontera con los chichimecas hacia dentro del altiplano antes de llegar a la Cuenca de México, pues son ahuatlacos. Y la posibilidad de que sean otomís viene de que Sahagún, Bernardino de Sahagún en el siglo XIX, cuando consultó a los sabios indígenas, a los viejos sabios indígenas aztecas, les preguntó que quiénes eran los habitantes más antiguos del Valle de México y de los valles aledaños, y ellos siempre mencionaron a los otomíes. Por eso hay una hipótesis, pero no se puede comprobar hasta que no apareciera un tipo de escritura que nos pudiera permitir ubicar de dónde podrían proceder. ¿Sí? Ok, gracias, Connie. Hay una de Carmita que tiene la manita alzada. Adriana Manrique, ahorita te doy el micro. Primero va Carmita. Muy bien. Luego Adriana. Adelante. Carmita, el micrófono. ¿Tienes puesto tu micrófono en silencio? Ya, no, yo quería preguntarte, entonces, ¿cuántas capas tuvo la pirámide de la Luna? 7. Hay 7 ampliaciones, pero no todas son una capa completa. O sea, por ejemplo, hacen la pirámide y luego nada más le alargan la parte frontal y luego hacen otra ampliación de la pirámide y le van agregando, pero no son completas. Ok, perfecto. Hay un entierro interesantísimo que también, si quieren ver cómo fue descubierto, hay un video en el Colegio Nacional, en la página del Colegio Nacional. Se llama Universos en Miniatura, Últimos Descubrimientos en la Pirámide de la Luna. Y lo pueden ver, es interesantísimo porque hay varios entierros, pero en uno hay 3 personajes también sentados en flor de loto, con los brazos atrás, que parece con objetos mayas, y colocados con ofrendas de manera muy propositiva para hacer como, primero, invocar a las deidades, luego hacerles ofrendas de animales. Por ejemplo, matan y en cada esquina del espacio colocan aves, águilas reales, 2 águilas reales por cada esquina, y hay como 18, 9 por 2, 18 águilas reales enterradas en una sola entierro, y también un puma y un jaguar, y un puma y un lobo, que fueron enterrados vivos porque defecaron ahí. Entonces, esta es una ofrenda importantísima. Se ve que la consagración de ese momento en que estaban ampliando la pirámide fue muy, muy importante y por eso hicieron una ofrenda tan rica para consagrarla. Ok. Gracias, Connie. Lo voy a buscar, ¿eh? Me encantaría verlo. Gracias. ¿Algo más? Aquí está Adriana Manrique, que también tenía su mano levantada. Muy bien, Adriana. Hola, Conchita, muchas gracias y muchas felicidades. De nada. Precisamente te iba yo a preguntar por esos entierros de la pirámide de la Luna, porque quería preguntarte si esos también eran un ritual o era una tumba de personajes importantes, porque ellos no están amarrados, según sé. Pero tienen los brazos atrás, Adriana. Y entonces luego, sí, son sacrificados. Ajá, y hay unos decapitados. O sea, en otra de las tumbas están 2 personajes de alto estatus enterrados, y luego hay muchos cuerpos sin cabeza. O sea, los decapitaron y nada más enterraron los cuerpos acomodados junto a ellos. Entonces podemos pensar
En ese video les recomiendo porque está perfectamente explicado por qué los colocaron así y qué puede significar, pero acuérdate que los arqueólogos están interpretando, o sea, estamos sacando conclusiones de la ubicación, etcétera, ¿no? Y ahí Leonardo López Luján, conociendo muy bien las ofrendas aztecas de Templo Mayor, pues proyecta lo que sabe de los mexicas, pero él mismo confiesa al final de la plática que pues es muy peligroso querer decir que los teotihuacanos hacían todo igual que los aztecas, porque fueron mucho tiempo antes. Una cosa con la que luchaba también mi famoso tío Manuel, decía que era el colmo que leyéramos a los teotihuacanos como aztecas, porque nos dedicábamos a aztecas, ¿no? No era. Sí, entonces son entierros rituales, pero ninguno, ni ese de la luna, ni en el sol, en la pirámide del sol, que tengo entendido que también se encontraron unas cámaras preparadas, son entierros rituales, no se hicieron tumbas especiales para gobernantes, por ejemplo. Sí, no tienen tumba, no es un individuo solo, no tiene ofrendas asociadas a él, sino a las esquinas, etcétera, y a vasijas Tlaloc. Entonces, evidentemente es una ofrenda de consagración o determinación, no es una tumba real. Una tumba de un gobernante. Es más, les voy a confesar que yo me siento desilusionada por la interpretación que Sergio Gómez, que es el arqueólogo que está haciendo el túnel de la serpiente emplumada, está empeñado en encontrar una tumba del gobernante teotihuacano. Encontró la entrada al inframundo, algo mucho más original, mucho más distinto, tal, pero él como arqueólogo quiere encontrar la tumba de un gobernante porque si no, no se siente un gran arqueólogo. Entonces me hace... y no existen, ¿verdad? No, pues, o sea, no existen en Teotihuacán tumbas de gobernantes. No hay tumbas individuales. Gracias, Conchita. Ok, gracias, Adriana. Tenemos varios comentarios aquí en el chat, pero Irma Domínguez también quería participar. Muy bien. No sé si Irma esté por ahí. ¿No? No. Entonces paso a leer el comentario de Lorena, que dice, hola, Connie, ¿puede ser el próximo tema los mayas? Sí. Siempre enriqueciendo en conocimiento, saludos. Les platicamos un corte comercial que para otoño, regresando de vacaciones, vamos a seguir con estas charlas y se van a implementar. Creo que es una de los mayas y otra de los aztecas. Son 2 de los mayas en agosto y 2 de los aztecas en septiembre. Así es, entonces para que estén al pendiente por ahí, por eso solicitamos también sus correos para que sigan atentos a estas charlas de Concepción Obregón. Y van a ver, si nos maravillamos con Teotihuacán, van a ver lo que son los mayas, es una belleza. De hecho, también ya hay varias personas que se quieren ir a Teotihuacán contigo, Connie. Muy bien, en cuanto se acabe la pandemia nos organizamos. Dale. Otón tiene una pregunta que dice, ¿nos puede comentar un poco cómo inicia el redescubrimiento virreinato con Porfirio Díaz? Bueno, los aztecas lo encuentran y lo veneran y es un lugar, le llaman incluso, en las fuentes coloniales le llaman el oráculo de Moctezuma, porque dicen que Moctezuma y los reyes aztecas acostumbraban ir a visitar Teotihuacán para hablar con los dioses. Entonces les digo, practican este anticuarismo, muchos de los destrozos de los contextos son de los aztecas. Por ejemplo, Adriana Manríquez había mencionado, hay un túnel y una cueva también debajo de la pirámide del Sol, pero los sellos, estos muros, fueron rotos por los aztecas, que entraron con copas pulqueras, o sea, incluso tomaron pulque allá adentro, se llevaron los objetos que había, entonces no sabemos qué objetos eran. Y los vinieron y los enterraron en Templo Mayor y en otros de sus templos. Entonces, los aztecas lo sabían y cuando llegan los españoles visitan Teotihuacán y no casualmente por eso fundan uno de sus grandes primeros conventos en Acolman, o sea, muy cerquita de Teotihuacán porque saben que es un lugar religioso de muchísimo culto para la población indígena. Entonces, en la era colonial se visita varias veces, hay propietarios que se hacen de ranchos por ahí, etcétera, y siguen conociendo Teotihuacán y se visita. El redescubrimiento arqueológico como tal es cuando el arqueólogo porfirista, que es Batres, va y para prepararse para el centenario de la independencia de México y la exaltación de la mexicanidad que quiere hacer Porfirio Díaz, restaura la fachada oeste y la fachada norte de la pirámide del Sol.
Una cosa importante en esto es, perdón que son un teléfono, pero lo van a desconectar. Una cosa interesante de esto es que Bartres, porque es fin del siglo XIX y principios del XX, usa dinamita y hace volar algunos de los edificios cercanos a la Pirámide del Sol para sacar piedra para restaurar la Pirámide del Sol. Se queda así y se nos queda por mucho tiempo. Luego, en los años del Milagro Mexicano, cuando el gobierno mexicano decide que hay que explotar turísticamente nuestros recursos culturales, las zonas arqueológicas, Miguel Alemán y López Mateos ponen mucho dinero en la reconstrucción de Teotihuacán y la exploración de Teotihuacán. Y bueno, después Salinas de Gortari da muchísimo dinero también en los macroproyectos de los 90s, y a partir de entonces sí ya la excavación y el trabajo en Teotihuacán no ha cesado, y es uno de los sitios pues que el INAH más trabaja, y también muchas universidades extranjeras, etcétera. Lo que es interesante es que dudábamos si Bartres había hecho bien la reconstrucción o se había inventado el perfil del Patlachique, él, ¿no? Que en el derrumbe hubiera organizado de una manera distinta la inclinación de los muros, pero Matos Moctezuma en el 94, con el macroproyecto, con mucho dinero, excavó los otros dos lados, los que no había trabajado Bartres, los que estaban como cerrito antes, y vio que casi no se inventó, que exactamente Bartres sí siguió las inclinaciones, que lo único que no le puso Bartres en una de las fachadas son unos contrafuertes que sí tenían los teotihuacanos para que no se les abriera y se les desgajara el último piso, que es el que sostiene pues todo el peso de los superiores. Nada más no hice mucho énfasis en esto, pero imagínense esta ciudad para un campesino del siglo II después de Cristo, venir a esta ciudad y ver ese monumento que todavía hoy nos aplasta y nos maravilla, y además todo pintado de rojo. Debe haber sido un alucine, ¿no? Entonces, claro, te querías llevar tus souvenir para ver que tú habías estado en esos rituales, ¿no? Lo que es chistoso es que la Pirámide del Sol tiene una plaza pequeñísima, casi no cabe gente, ¿no? En cambio, la Pirámide de la Luna propicia la reunión de enormes multitudes haciendo rituales viendo a la Pirámide de la Luna. Por eso la importancia de la Pirámide de la Luna. Muchas ¿Algo gracias. más? Sí, Rocío Gómez, si no, aquí tiene la manita levantada, y después procedo a seguir leyendo los comentarios y preguntas que están en el chat. Adelante, Gracias, Rocío. Bueno, quité el video, perdón. Hice una consulta acá en el chat en relación con esta parte que tú mencionas como religiosidad para la Pirámide de la Luna, porque sí había escuchado ya que realmente la Pirámide del Sol no tenía esa función tan importante en el aspecto religioso. Consulta, en alguna de las dos pirámides encontraron alguna cámara como las que hay en Egipto para hacer meditación, iniciaciones o algún tipo de, digamos, de formación más específica con los sacerdotes? Pues no sabemos si para eso, pero el hecho de que tengan estos túneles largos y cámaras al final de estos túneles, en la que mencionaba Adriana de la Pirámide del Sol, había colocada una especie de estela y unos objetos y tenía una entrada de luz especial, pero hay una cueva de forma de flor de 4 pétalos hasta el fondo de la Pirámide del Sol, pero no sé si han ido a Teotihuacán, todavía se ve la entrada al túnel. Es muy largo y lo habían bloqueado con estos muros. Entonces no sabemos si hicieron un rito ahí, consagraron la pirámide, cerraron estos muros y ya no volvieron a entrar hasta que los aztecas los profanaron. En la pirámide de la serpiente emplumada sabemos que entraron 2 veces. Bueno, pudieron haber estado entrando muchas veces. Luego decidieron cerrarlo con los 17 muros y luego alguien, todavía en la época teotihuacana, los abrió para volver a entrar y los volvió a cerrar, como para que que no entraran, ¿no? O sea, que ya se consagrara y se quedara, digamos, el inframundo cerrado en sí mismo. Entonces, no eran para entrenar a gente, porque evidentemente, pero sí para entrar a hacer rituales.
Ok, gracias. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Gracias, Connie. Una consulta de Eugenia Cano Puga que dice, gracias por compartirnos todo esto. ¿Dónde puedo encontrar información sobre las figurillas de títeres y muñecas que mencionaste que se fabricaban? Gracias. Bueno, hay un estudio, una tesis doctoral de un señor que se llama Warren Barbour, de la Universidad de Houston, que trabaja la producción de las figurillas, las figurillas que son souvenirs o imágenes de deidades, pero también las figurillas movibles que les ponían palitos o algo y movían las manos y los pies. Hay unas bellísimas que se llaman las figuras anfitrionas, que es un personaje que tiene un hueco en el pecho y lo abres y tiene una figurilla de una deidad, como el alma de una persona dentro de ella. Le llaman la figurita huésped y a ellas las figurillas anfitrionas. Esta es una tesis en Estados Unidos de puras figurillas teotihuacanas. Hay muchas publicaciones, en los libros de Linda Manzanilla que mencioné aquí, hay bibliografías bastante completas por si quieren consultar más bibliografías ya especializadas. Si te encuentro el dato, te lo mando. Pero, porfa, Liliana, ¿me apuntas quién es, porfa, para podérselo mandar ya todo el dato sobre la tesis y sobre los libros sobre figurillas? Claro, Connie. ¿Alguien más que quiera hacerle una pregunta a Connie, o seguimos leyendo las del chat? Sin problema, porque tenemos muchos comentarios, Connie, donde dicen que, pues ya terminando la cuarentena, se van de viaje por Teotihuacán, que déjame ver, Mauricio Miranda me comenta que se les hará también llegar una constancia a las personas que estuvieron asistiendo a este conjunto de charlas, entonces también para que estén ahí anotando su correo, que es muy, muy importante. Margarita Ortega comenta, estuvo padrísimo, muchas gracias. De nada. Rafa Pérez pregunta, déjenme checarlo, aquí está. Me gustaría mucho conocer la Dirección de Desarrollo Urbano de Teotihuacán y su reglamento de construcciones. Ajá, sobre eso hay mucho. Saburo Sugiyama, que es un arqueólogo japonés, pero que trabaja hace 45 años en México y trabaja Teotihuacán a profundidad. Ha estudiado la geometrización, todo el diseño urbanístico y las medidas, las proporciones, etcétera. Hay un libro que se llama 6 ciudades mesoamericanas, publicadas por el INAH, y Santi, ¿me lo puedes localizar, por favor? Ahí abajo. Es un libro grueso azul. Ahí viene un artículo muy completo sobre Teotihuacán, si te interesa. También déjenme el dato, quién lo pregunta, y te mando un par de recomendaciones específicas sobre eso. Sí, por favor, es indispensable que anoten los correos, por favor, para posteriormente enviarles el link de la charla grabada y lo que solicitan. ¿Les dio tiempo de copiar los? Sí, no te preocupes. Guardamos libro. nosotros también todas las preguntas del chat para luego tenerlas y pasarte que tú nos puedas resolver y mandárselo a las personas que están escribiendo. A ver, sobre el urbanismo es Está publicado por el INAH y Conaculta. Se llama, ¿lo puedes leer? 6 ciudades antiguas de Mesoamérica, sociedad y medio ambiente, si no me equivoco, ¿verdad? Exacto, y es INAH Conaculta los que publican. Ahí viene un artículo largo sobre Teotihuacán. Hay un libro publicado por Citibank y regalado como coffee book, o sea, como para los señores ociosos que nada más los ponen sobre las mesas, pero es muy bien ilustrado, también publicado sobre todos los aspectos de Teotihuacán. Ok, también nos preguntan si se va a compartir la grabación y obviamente también para eso estamos grabando la sesión para publicarla en nuestras redes sociales y posteriormente compartírselas también por el correo que nos están proporcionando. Rocío Gómez menciona, muchas gracias, muy interesante e enriquecedora.
Estoy atenta para ir a Teotihuacán si se organiza el viaje, así como a las siguientes conferencias. Aquí, así, Muy bien, gracias. Ya salieron varios viajes por aquí. Y bueno, la charla también se queda guardada en el YouTube que tiene la biblioteca, que es Biblioteca Ibero León. Ahí estamos compartiendo todas estas charlas junto con todas las otras que se hicieron durante este periodo. Y esta también va a estar ahí. Nosotros lo que hacemos es que copiamos el link y lo ponemos en Facebook para que si quieren entrar al Facebook de la biblioteca, que es igualito, Biblioteca Ibero León, desde ahí le pican, más fácil, los lleva directo y pueden estar oyendo ahí la charla nuevamente, o muchos la han estado utilizando para sus clases. Muy bien. Pues muchísimas gracias. ¿Ya son todas? Creo que sí. Hay un último comentario de Rafa Pérez que agradece mucho pues todos estos conocimientos que nos expusiste el día de hoy, Connie, y que felicidades, te felicita por tu trayectoria y por tu gran labor en estas. Gracias, no, gracias a ustedes por la atención y espero les haya gustado y nos veremos con los mayas.